Bueno, bienvenidos a su canal, segunda parte del artículo de Elena. Recordemos el contexto. Ella quiere entender cómo fue que ella cayó tan profundamente en esta ideología, adoptando la identidad trans por un largo periodo por varios años, que le causó daños. Sobre todo, ella nos va a hablar de daños en su salud mental. Ese es el enfoque que va a tener su testimonio. Y, y recordemos que además ella se preocupa porque en el momento en el que dice, me pasó a mí, pero soy testigo que le pasó a esta amiga y todas en realidad, así fue como funcionó que caímos, fue un contagio social y, y ella nos expone en los datos que ha habido un incremento del 4000% de casos de mujeres adolescentes que se identifican como trans o no binarios. Y hay un porqué. Hay un porqué, son mujeres de esta edad que van a comenzar la pubertad, y que están decidiendo, estoy escapando de mi gata, que se quiere subir a la computadora, por eso le estoy moviendo, perdón. Y bueno, donde me había quedado, para este entonces ella ya había confrontado a su mamá con esta nueva identidad suya y había hablado a la escuela, había tenido el apoyo de la escuela, de la consejera y de la psicóloga, y la psicóloga le aconseja que tengan una reunión con su mamá. Y ella nos dice que una vez que estuvo segura de que la psicóloga estaría completamente de su lado, estuvo de acuerdo. Esperaba que tener un momento cara a cara con un psicólogo a mi lado finalmente convencería a mi madre de que yo era seriamente trans. En esa sesión, la terapeuta y yo nos unimos contra mi madre, diciéndole que yo necesitaba transicionar para ser feliz, que la juventud trans tiene una alta probabilidad de suicidio si no le dan acceso a hormonas y cirugías. Predeciblemente, mi madre no respondió bien y ambas abandonamos esa sesión con un sabor amargo. Un momento en verano, mi madre le contó a mi padre sobre mi cosa trans y él me dijo tranquilamente que él no creía que yo fuera un chico, pero que él no se iba a poner a pelear conmigo por eso, porque podía ver que eso no estaba resultando bien con mi madre. Incluso me llevó a dar una vuelta con él a conducir el coche, pensando que me gustaría hacer cosas de hombre. No pude hacerlo y me enojé tanto de no ser capaz de hacer cosas de hombre. Creo que él estaba intentando mostrarme que no necesitaba ser trans para poder hacer cosas de chico, pero tristemente no daban con el punto. Era esta extraña creencia que encontré en el internet que me hizo querer ser trans y no nada que tuviera con hacer cosas de hombre. Mi padre y yo no volvimos a hablar mucho sobre el tema. Poco después cumplí 18. Cumplo años en julio y durante ese verano, después de mi graduación, empecé a poner mucho más interés en pasar, que ellos le dicen passing, que es parecer del sexo opuesto, como preparación para mi testosterona y para mi plan de vivir como hombre en la universidad. Salí de compras y empecé a comprar lo que pensé que eran ropas de chico, que ocultara mis curvas y mi cuerpo voluptuoso femenino. Pants, shorts, de básquet, sudaderas. Ah, me estremezco nada más de pensarlo. Para nada era mi estilo, pero yo quería que la gente pensara que yo era un chico. Pensaba que una vez que la testosterona transformara mi cuerpo, podría ser más creativa y libre con mis looks. Es que está súper oscuro aquí en mi cuarto y no hay una luz correcta. Quiero tomar un tiempo para explorar cuáles eran mis expectativas de cómo la testosterona cambiaría mi cuerpo. Soy una mujer de unos 60 metros y en aquel tiempo pesaba más o menos 70 kilos. No tenía el cuerpo más voluptuoso, pero definitivamente llevaba mucho de mi peso en mis piernas y brazos y casi nada en mi cintura. Incluso con la redistribución grasa ocasionada por la testosterona,
No había manera que la testosterona hiciera lo que yo quería. Un look alto, larguirucho, huesudo y masculino. Durante la pubertad, en los varones biológicos, la testosterona es capaz de esculpir el cuerpo varón con huesos que siguen creciendo, lo cual era una de las razones por las cuales esta idea del físico que yo quería era irrealista. La testosterona tampoco puede cambiar tu altura ni alargar los huesos de tus piernas. Así que no importa lo que yo hiciera, nunca iba a ser una persona alta con extremidades largas. Además, tenía tiempo luchando con mi peso, así que mi expectativa de tener cuerpo huesudo también era completamente irrealista. Y más bien, recordemos que ella nos dijo que desde que tenía los 13 años, ella ya luchaba con trastornos alimenticios. Entonces, por ahí más bien tenía que ver con dismorfia y trastornos alimenticios. Yo me inspiraba en chicos teenspo, que son caracteres muy delgados, un término pro anorexia que es usado para inspirar restricciones alimenticias. Y también veía metas de transición, un concepto similar en foros trans, donde la gente busca fotos del sexo opuesto a quienes quieran imitar en estilo, hormonas y cirugías, lo que ocasionó una enorme desconexión entre cómo era realmente mi cuerpo y en lo que yo pensé que podría transformarlo mágicamente en el futuro. Este tipo de fantasía obsesiva y realista sobre cambios en el cuerpo es una de las tantas maneras en que la identidad trans se parece a la anorexia, la cual también involucra fantasías obsesivas imposibles y enfermizas y publicaciones sobre las metas para alcanzarlo. Pasé demasiado tiempo de mi tiempo antes de llamarme trans buscando contenido pro anorexia y cazando el ideal de un cuerpo ultra delgado y andrógino. Mi dieta restrictiva me llevó a la ingesta compulsiva y me convencí a mí misma que la testosterona haría lo que yo nunca logré al matarme de hambre. Y ahí vemos fotos, imágenes, y dice, estos son los ejemplos de los tipos de imágenes que estaba examinando diariamente que formaban parte de mi meta trans. Nota las cabezas cortadas en cada foto. Las imágenes están objetivizando de una manera similar a la anorexia imágenes teenspo. Esto permite a quienes lo admiran atrapar su autopercepción con los cuerpos de las imágenes. El arte anime y Tumblr art fueron también una enorme influencia. Busca términos como Tumblr Boy Aesthetic Outfits, que es como outfits, vestidos o formas de vestirse aestéticos de chico en Tumblr, o Tumblr Soft Boy Art, y te mostrará incontables ejemplos de esta estética que es popular entre los jóvenes autoidentificados trans. Incidentalmente, este tipo de chicos andróginos son los tipos de hombre por los que las chicas adolescentes suelen sentirse atraídas. Y creo que ahí pues está hablando de ella misma, que ella decía que se sentía atraída por este tipo de masculinidad y pasó de sentirse atraída a identificarse como uno de ellos o querer ser como uno de ellos. Ahora, ya adulta legal, podía conseguir testosterona sin mis padres ni la ley para detenerme. Investigué por mi área, pero en 2016 no existía el modelo de consentimiento informado cerca de mí. Modelo de consentimiento informado es el modelo de tratamiento en el que alguien mayor de edad, de acuerdo a su estado de los Estados Unidos, quien desee una intervención debía firmar su nombre en un aviso legal informando sobre ciertos riesgos que corres con las intervenciones médicas. No había terapia, no había exámenes psicológicos y en mi caso incluso no hubo exámenes físicos de salud en este informe de consentimiento. O sea, lo único que ella necesitó para empezar su tratamiento de hormonas fue este informe, este papel como un contrato, pero nos aclara, no tomó terapia, no hubo la pregunta si estaba yendo a terapia, si cuál era el consejo de su terapeuta,
No hubo exámenes psicológicos para revisar que esta persona estuviera bien y en su caso incluso no hubo exámenes físicos de salud, de sangre, de orina. Entonces, simplemente llenó este contrato. Cuando en el pasado la gente que quería transicionar debía estar en tratamiento con especialistas por años antes de prescribirles hormonas u operaciones. El informe de consentimiento es ahora el método de distribución de hormonas cruzadas más popular en Estados Unidos hasta el día de hoy. Existen incluso servicios de telesalud en línea que te entregan hormonas en donde ni siquiera tienes que salir de tu casa para obtenerlas. ¿Acaso no amas la innovación? Como no había clínicas de consentimiento informado en mi área que pudiera encontrar en una búsqueda rápida de Google, decidí ver lo que Paternidad Planeada podía ofrecer, ya que había escuchado sobre ese lugar con gente de Tumblr. El lugar más cercano a mí que ofreciera este servicio de HRT, que significa tratamiento de reemplazo hormonal por sus siglas en inglés, quedaba hasta Chicago, un viaje de 6 horas en coche desde mi pueblo. O sea, como quiera, si pensaba ir y venir, son 12 horas. O sea, sí estaba lejos. Decidí que podía decirle a mis padres que saldría con amigos y haría ese viaje de ida y vuelta en un día. Recién acababa de obtener mi licencia de manejo meses atrás y nunca había conducido una distancia tan grande. Para colmo, me atrapó una terrible tormenta eléctrica con lluvia que no me permitía ver más allá de 3 metros frente a mí y el viento hacía tambalear mi coche. La total. Ahora que soy mayor y he conducido por muchas largas distancias, reconozco que fue una de las cosas más estúpidas que había hecho. Pero en ese tiempo estaba haciendo muchas cosas estúpidas. Acababa de cumplir 18 años. Aquí nos enseña su fotito, donde está ocultando su pelito. Parece que tiene como un binder, eso que te aplasta los pechos. Y pues, como dice, sus ropas holgadas y deportivas que dice que ni siquiera le gustaban, pero tenía, bueno, aquí hay descripción. Yo en mis 18, poniendo más esfuerzo en parecer hombre, usaba ese gorro todo el tiempo porque no sabía cómo cortar mi cabello de manera que pareciera corte de chico. Tenía demasiado miedo de meterme en una barbershop o una estética masculina. Además, como ya me lo han comentado antes, lo que se ve en mi playera no es una bandera, es el logo de un lugar de juegos que pertenece a mi hermano y se lo robé. Se le robó la ropa a su hermano. Me desperté temprano la mañana de mi cita, la cual creo que tenía mediodía. Junté mis dólares en efectivo, me puse mi uniforme de básquetbol y sudadera y me subí a mi coche. Apostaba que mis padres se despertaran y fueran a trabajar sin pasar por mi cuarto, y así les escribiría que estaba en casa de un amigo en algún punto durante el día. Mi madre me llamó durante el viaje, en donde me recordó que tenía una cita con mi dentista ese mismo día. Así que le inventé una historia en la que le dije que iba camino a la cita con el dentista y que iría a casa de mi amigo después. Me deseó suerte con mi dentista y nos dijimos adiós. Sigo temiendo admitir lo que pasó realmente ese día y no pude ser atendida de mi caries por un vergonzoso largo tiempo. Esta era mi segunda vez en Chicago. La primera vez fue en un viaje de estudios en prepa. Y cuando llegué a la Lakeshore Drive, el paisaje urbano me emocionó. Sentí afecto hacia la ciudad, pensando que este lugar con su ultramoderno estilo de vida y valores progresistas me iba a entregar toda una nueva vida. Estaba flasheada por Chicago. Al entrar en la sal, encontré pósters y publicidad relacionada con LGBT y sentí mis emociones confirmadas. Este lugar me daba la bienvenida, me validaba, no podía esperar por mi cita. Llegué tarde probablemente porque no tomé en cuenta el factor de encontrar estacionamiento. Si nunca has estado en Chicago, es un verdadero desastre. Directamente pasando la puerta estaba una mujer detrás de un plexiglas junto a una puerta cerrada. Me pidió mi identificación y recuerdo cuán increíble es que recuerdo que pensó, ¿no? Cuán increíble es que Paternidad Planeada
tuviera a las mujeres y personas trans a salvo de los odiadores violentos que quisieran entrar a la clínica. Al confirmar mi identidad y cita, me dejó entrar y procedimos al área de recepción. Cuando completé mis formularios, miré alrededor a la gente en el cuarto, la mayoría mujeres y algunas parejas, la mayoría negra y latina. Recuerdo pensar cuán cool era poder ver tanta diversidad en un lugar tan genial y altruista como Paternidad Planeada. Siendo yo una luchadora social de Tumblr, de un lugar mayormente blanco, me sentía eufórica al pensar en un lugar que afirmaba a la gente trans y que atiende a gente pobre de color. Sentía que esta conexión confirmaba mi estatus de marginal, porque esto seguía siendo muy importante para mí. Pronto, mi nombre trans fue llamado y miré hacia arriba y vi una alta y grande mujer con hombros anchos y cabello castaño y una carpeta. Mientras caminábamos por los pasillos de la clínica, se presentó como una trabajadora social y me dijo que tendríamos una breve conversación para entender bien qué era lo que esperaba obtener de Paternidad Planeada. Le dije que había manejado 6 horas desde casa y creo que ella comentó algo sobre cuán determinada yo debía estar. Ay, se me fue, espera un tantito. Cuando llegamos al cuarto, me pidió tomar asiento y empezó el proceso de admisión. Este proceso consistía de un grupo de preguntas básicas, las cuales puedes ver a continuación junto a notas sobre mis respuestas. Y aquí vemos, ella tomó foto y, por ejemplo, una de las preguntas dice, ¿por qué hormonas ahora contra el pasado y futuro? Y la respuesta dice, patient states that he is now 18 and can initiate the process himself. El paciente dice que ahora tiene 18 años y ya puede iniciar el proceso él mismo. Otra pregunta, do you work or go to school? ¿Trabajas o vas a la escuela? Are you out of school or consider talking to your employer? Entonces se pregunta si está yendo a la escuela o trabaja, y ella dice que no trabaja, pero que va a ir a la escuela en un par de días. Y ese es el tipo de preguntas que le hicieron. ¿Cómo manejas la depresión cuando te pones triste? Patient states that he feels that he will be able to manage his emotions. Dice, el paciente dice que siente que podrá manejar sus emociones, pero habla en futuro. Stated, patient feels that his mood will significantly improve. Que el paciente cree que sus emociones, que su humor cambiará o mejorará significativamente, obviamente es refiriéndose a una vez que inicie su tratamiento hormonal. En la mayoría de los documentos que comparto aquí, cierta información es editada porque en el tiempo que tomé estas fotos estaba hablando con un abogado que me aconsejó, ok, está diciendo que cortó cosas porque hablaba con un abogado, pero que todo eso no, al final, no dio ningún fruto. Recuerdo que el proceso de admisión tomó 20 minutos. Cuando la trabajadora social me dijo que hablaría sobre mi entrevista con la enfermera especialista y ellas decidirían si yo era una buena candidata para la testosterona. Esperé ansiosamente por unos minutos y luego la trabajadora social regresó. Me comentó que yo era una candidata perfecta para la testosterona. Y ojo, ella nos dijo que nunca sufrió disforia. Y en su notita esa tampoco habló de disforia. Y están diciendo que es una candidata perfecta. Porque después los trans van a decir, es que no era una verdadera persona trans. Bueno, ¿cómo sabes que es una verdadera persona trans? Si al momento de ir a tomar los test y con los profesionales opinan, no te hacen preguntas, no te cuestionan y opinan de una persona que nunca tuvo disforia, que es perfecta para el tratamiento. ¿Cómo se está midiendo esto? ¿O se está midiendo esto? ¿Hay algún requisito? Y de hecho no, y por eso, y es una parte de la lucha del movimiento trans, la autoidentificación. ¿Y qué es la autoidentificación? En la ley, o sea, que tú puedas cambiar tus papeles legales, tu acta de nacimiento, tu ID, tu INE, todo eso, sin tener que demostrar
que tuviste disforia, o antes había el requisito de haber vivido 2 años socialmente, o sea, cuando haces cambios físicos exteriores, cuando no haces ningún cambio quirúrgico, sin cirugía, sin hormonas, sin nada de eso. Antes este era uno de los requisitos, tener que haber pasado estos 2 años o un año en terapia y habiendo vivido así, y después ya podía ser candidato. Antes también, por ejemplo, para poder cambiar tus papeles tenías que ya estar todo operado, haber tenido todo el cambio físico, quirúrgico, para poder cambiar tus papeles. Bueno, ahora no. La autoidentificación es que solo basta que tú digas que te sientes del sexo opuesto y con eso basta. Y aquí estamos viendo las repercusiones de esa filosofía, de esa manera de hacer las cosas. ¿En dónde iba? Esperé ansiosamente por unos minutos y luego la trabajadora social regresó. Me comentó que yo era una candidata perfecta para la testosterona y como había viajado desde tan lejos y parecía tan segura, esquivarían su propia política de tomar muestras de sangre y esperar los resultados para prescribir hormonas. Y me dieron mi tratamiento ese mismo día. Y ojo, aquí ya no es una cuestión de saber si eres trans de verdad o no, es una cuestión de salud. O sea, ella tenía que hacerse su prueba de sangre para revisar que sus niveles estuvieran bien, que su nivel de, yo qué sé, yo no soy ni enfermera, ni médica, ni tengo esos conocimientos, pero le van a dar un tratamiento hormonal sintético que va a generar cambios en su cuerpo, en sus órganos, en su cerebro, en su psique. Y bueno, en la psique ya vimos que no se preguntó nada, no hubo terapia, no hubo nada de eso, pero en lo físico tampoco. Y eso a mí me parece, no sé si más grave, porque ambas son muy graves, pero sí quiero decir que más grave. Yo creo que sí, está más grave. Y le dieron el tratamiento ese mismo día. O sea, hago la pausa y el silencio para demostrar la gravedad. Eufórica, ella estaba eufórica. Exploté en llanto de alegría y llamé a mi amiga, quien también era trans, en ese momento. Ella ya tampoco es trans, para decirle que iban a darme mi primera inyección ese mismo día. Mi amiga y yo gritamos como locas en el teléfono y cuando nos calmamos, colgamos y la trabajadora social me movió a un cuarto nuevo. Ahí conocí a la enfermera especialista, quien me pasó un documento de consentimiento informado y me pidió que lo leyera. Le di un vistazo sabiendo que yo ya había tomado mi decisión y que una tonta formalidad no me haría cambiar de opinión. La profesional y yo sabíamos lo que era mejor para mí y firmé el documento. O sea, ni siquiera lo leyó. Y aquí nos enseña su contrato, el documento, con su firma. Ahora que toda la burocracia legal sin sentido había terminado, era hora de la mejor parte, mi dosis. Típicamente, las mujeres que inician el proceso de masculinización por testosterona empiezan con una dosis relativamente baja, que es monitoreada por algunas semanas o meses, y en algún punto esa dosis puede ser aumentada. Considerando que yo no me hice test de sangre, en retrospectiva, esto habría sido la forma más responsable de hacerlo. O sea, ya que no se hizo pruebas, pues lo mínimo es empezar por la dosis más chiquitita y poquito a poco ir subiendo, monitoreado. Sin embargo, no es lo que sucedió en mi caso. Cuando la enfermera especialista sugirió una dosis baja para empezar, me opuse diciendo que yo creía que yo tenía una dosis más alta de estrógeno que la mayoría de las personas asignadas mujer en nacimiento, citando el tamaño de mis caderas y pechos como evidencia. Esto pareció aceptable para la enfermera, que me preguntó que con cuál dosis me gustaría comenzar y nerviosamente contesté algo así como, pues, ¿cuál dosis más alta? ¿Cuál es la dosis más alta que me pueden dar? Aquí quiero hacer otra pausa para decir, a ver, no le hicieron test psicológicos ni entrevista de su pasado ni nada. No hubo examen físico. Eh, Empezaron por la dosis más alta. O sea,
Yo no entiendo cómo no es posible eh, perseguir todo esto por la vía legal, porque ella dice que ya lo intentó. No nos da detalles de eso, pero pues a mí me parece que hubieron muchas negligencias. ¿Cuál es la dosis más alta que me pueden dar? La mayoría de las mujeres trans masculinas que conocí comenzaron con 25 miligramos o incluso menos. Algunas de mis amigas FTM, que es mujer a hombre, que siguen en testosterona y tienen apariencia masculina, toman solo 50 miligramos. A mí me prescribieron 100 miligramos de testosterona para ser autoinyectada en mis muslos cada semana, empezando ese mismo día. No hay palabras que me hubieran podido preparar para lo que estaba a punto de vivir. Ahí viene. Y justo ve, dice, 18 años, o sea, apenas cumplió la mayoría de edad, sigue siendo una jovencita. New patient, paciente nueva, y empiezan con 200 miligramos, que te tomes la mitad de 200 miligramos, 100 miligramos, que es la dosis más alta posible en una paciente nueva, ultra joven, que no conocen su estado de salud, ni salud mental. Shit, meat fan. Dice, mierda, conoce el fan. Ya iniciamos otro capítulo. 2 días antes de iniciar la testosterona fue mi primer día de universidad. La semana antes le dije a mi madre que había solicitado a la universidad que me enrolaran bajo mi nombre masculino que había elegido y que para evitar confusiones ella debía llamarme solo por este nombre, al menos mientras interactuábamos en la escuela. Ella aceptó usar mi nombre y los pronombres masculinos cuando ella y mi papá fueran a dejarme a mi dormitorio para que al menos pudiera empezar mi primer día de clases en una misma página, incluso si ella misma no estuviera en esa página. Yo estaba satisfecha con esto y sentí que al fin estaba empezando a entenderme. El 17 de agosto de 2016, mis padres y hermano me dejaron en la uni y me ayudaron a cargar todas mis cosas a mi dormitorio, sin saber de mi expedición de testosterona. Escondí mis dosis y mis jeringas en lo profundo de mi bolsa de ropa, la cual insistí a mis padres dejarme cargarlo yo misma. Mis sábanas eran rojo y azul marino, planos comprados en Walmart. Mis artículos escolares eran todos entre gris y azul marino, y la única decoración en mi dormitorio era un póster de Star Wars. Mi guardarropa era un montón de sudaderas, pants y playeras, casi todas sacadas de la sección de hombre de Walmart y TJ Maxx. Lejos estaban los días de plumas de gel, libretas cubiertas de calcomanías de gatos, mi cuarto bonito y cómodo, edredón de flores con tapete esponjoso y pósters de One Direction. Ahora era tiempo de actuar como chico, porque si actuaba como yo misma, nadie me creería que era trans. Si actuaba como yo misma. Lo interesante es que ellos suelen decir, porque es un eslogan, ¿no? Es un eslogan porque lo repiten, el authentic self, que van a encontrar su yo auténtico una vez que hayan hecho estos procedimientos. Y paradójicamente aquí ella sentía que si actuaba como ella misma, no iba a verse trans, entonces tenía que fingir ser trans. Pero ella no lo sabía, ella estaba convencida de que era trans. Mi compañero de cuarto era otro chico trans, a quien llamaré él porque así es como lo recuerdo, de quien luego supe que fue una de las personas más jóvenes en mi estado a haber accedido a los bloqueadores de pubertad y testosterona. Voy a hacer otra pausa porque me acaba de venir este pensamiento en el que es que esto de ser el verdadero trans y no verdadero trans, no hay verdadero trans, hay personas con disforia por diferentes razones. Muchos de estos sí pueden ser trastornos mentales
confusiones de identidad. Ya lo he explicado antes, pero lo que se vive ahorita es un contagio y, y es a propósito. O sea, es un fenómeno social, pero que está siendo dirigido. Es a propósito, porque se promueve desde el momento en el que se empieza a hablar de esto en las escuelas, se promueve desde que se da por hecho cuando no tiene bases científicas, se promueve desde que es lo nuevo políticamente correcto y hay una cacería en internet hacia las TERFs, hacia cualquier cosa que no vaya con sus eslogans, como esto del auténtico yo, etcétera, etcétera. Tienen muchos lemas, muchos eslogans. Y cuando no cumples con ellos, se te castiga. Entonces, no nada más es un contagio social, es a propósito. O sea, incluso todas estas negligencias en la clínica son aplaudidas. Y como dije, se busca esto, se busca la autoidentificación. Entonces, es como me recordó así como a los misioneros religiosos cristianos. Hay misioneros que están convirtiendo a los más vulnerables, en este caso adolescentes, y ya he dicho quiénes más, personas con personalidad límite, personas con autismo, personas con otros problemas de identidad, personas homosexuales, bisexuales, que si no hubiera todo este movimiento y esta moda y esta presión y estos castigos, estas recompensas sociales, este movimiento en internet, jamás habríamos visto un crecimiento del 4000%. Pero bueno, ya me extendí mucho. Voy a regresar. Mi compañero de cuarto era otro chico trans, a quien llamaré él porque así es como lo recuerdo, de quien luego supe que fue una de las personas más jóvenes en mi estado a haber accedido a los bloqueadores de pubertad y testosterona. Mi escuela tenía una política de autoidentificación, aquí vamos, y yo originalmente estaba asignada a compartir cuarto con un varón real, pero cuando lo busqué en Facebook, vi que él era un enorme y atlético chico, hombre, y la idea de dormir junto a él me aterrorizó, porque ella puede reconocer, incluso en ese entonces podía reconocer lo que era un hombre de verdad y uno trans. Y los hombres de verdad le daban miedo, pues ¿cómo no? ¿Cómo vas a compartir cuarto con un hombre? Qué miedo. O sea, entendemos por qué, ¿no? Estás más vulnerable, no te puedes cambiar a gusto, echarte un pedo a gusto, salir en calzones, como podrías hacerlo, estar en shortcitos, como si estuvieras con una amiga. Con un chico, pues no es igual. La idea de dormir junto a él me aterrorizó. Estaba segura que él tampoco iba a apreciar llegar a la escuela y darse cuenta que estaba compartiendo cuarto con una chica. Me acobardé y pedí al administrador si podían encontrar otra persona que fuera trans para compartir cuarto. Ese primer día también me sentía intimidada de conocer al otro chico trans y me sentía terriblemente incómoda de involucrar a mis padres en todo este nuevo mundo trans, cuando meses antes no tenía ni idea de que yo quería ser trans. Todos seguimos la línea de pretender que todo era normal hasta que mi madre accidentalmente me llamó ella cuando hablaba con mi roomie y él entonces volteó los ojos y me miró señalándome la inmensa violencia que acababa de ocurrir. Mi humor se amargó por el resto de la visita de mis padres y me puse de modo con ambos hasta que se regresaran a casa. Esa noche, mi roomie y yo hablamos y él me dijo que sentía mucho que mis padres fueran tan transfóbicos y rechazantes. Todo porque se le fue un ella a la mamá. Me dijo que su madre lo apoyaba en su identidad trans y que peleó con uñas y dientes para que le dieran acceso a la transición a una edad récord. Estaba hirviendo de envidia. Esa semana fue agitada e hice un montón de nuevos amigos trans. Mi roomie me presentó a su ex, con quien seguía siendo amigo, quien en ese tiempo también era trans y quien eventualmente se convirtió en mi relación más cercana por casi 4 años. La llamaré Jamie y hablaré de ella,
porque así es como la conozco ahora. O sea, era trans, hombre en ese momento, pero ya no es tampoco. Ella y yo inmediatamente hicimos clic y fuimos inseparables por años. Van contando a Elena, van 3 en su anécdota que ya no se identifican como trans. En una historia ya van 3 cuando dicen que esto no pasa. Ella y yo inmediatamente hicimos clic y fuimos inseparables por años, incluso después de que se disolvió toda idea romántica entre nosotras. Me considero a mí misma heterosexual y no saldría con un hombre trans ahora, pero en ese tiempo que me consideraba chico trans gay, bajo la influencia de la ideología de género que te dice que tu sexo no es real y experimentando grandes urgencias sexuales debido a la testosterona, me convencí a mí misma de que estaba atraída por esta chica que parecía chico y quien rápidamente se había convertido en una amiga cercana. Pero como desde el fondo de mi cerebro sabía que ella era una mujer biológica, ella no me intimidaba como me intimidaban los hombres de verdad. En un clásico error mío, olvidé una de mis pertenencias más importantes, mi laptop. La primera semana fue una semana de orientación, así que no la necesité, pero ahora tendría que manejar de regreso a casa para recoger mi laptop antes del lunes. De viernes para sábado le dije adiós a mis amigos y manejé 2 horas hacia mi casa. Cuando estaba entrando, vi que mi mamá acababa de regresar del trabajo. Fríamente nos saludamos y entramos a la casa por el garage. Me pregunté si alguno de mis padres notaría que había empezado a tomar testosterona, aunque una semana es poco tiempo para que haya efectos visibles. Mientras caminaba de la cocina hacia las escaleras, mi madre me llamó Elena y yo me volteé gritándole que ella debía respetarme ahora y que usara mi nombre real, mi nombre trans. Me siguió gritándome mientras yo subía las escaleras hacia mi cuarto e iba guardando mi laptop, el cargador me asaltó por detrás. 6 meses de frustración acumulada y rabia explotó, y ella empezó a atacarme en una diatriba que me pareció eterna. No cuento estos detalles para satanizarla. Entiendo por qué las cosas sucedieron como pasaron, pero es una parte importante de la historia. Su discurso llegó a lugares oscuros y dijo cosas que no repetiría aquí, pero que me lastimaron profundamente. Mientras ella gritaba, me senté sobre la cama mirando al piso, susurrando, ok, una y otra vez. Una de las últimas cosas que dijo fue que no podía regresar hasta admitir que yo era una chica. Ya sea que lo haya dicho en serio o no, yo ya tenía toda una narrativa en mi cabeza sobre cómo los padres transfóbicos destierran a sus hijos trans, así que así lo tomé. Además, yo realmente pensaba que jamás dejaría de ser trans. Dejó el cuarto y comencé a entrar en pánico. Hiperventilando, tomé mi laptop y algunas otras cosas que quería recuperar y me dirigí a la puerta. Al salir, mi querido viejo gato Puff estaba parado en la salida como siempre hacía cuando subía para colocarse conmigo. Era mi amigo y siempre se durmió a mi lado. La noche antes de que me fuera a la uni, lloré y le dije que volvería con él a dormirnos juntos como antes, pero nunca tuvimos la oportunidad de nuevo. Botaban las lágrimas, acaricié a Puff en la cabeza y le di un beso de despedida. Estaba temblando cuando arranqué mi coche y conduje hasta la estación de gasolina más cercana. Ahí me pude quebrar y llamé por fin a una amiga trans de Tumblr. O sea, aquí todavía ya estaba en la universidad, pero ella seguía en su mundo de Tumblr. Lloré con ella y le dije que mi madre me había desheredado y que no sabía qué hacer. Me ayudó a recordar que tenía guardado dinero en una caja en mi cuarto y me aconsejó que llamara a un amigo de la familia para que recuperara la caja y me la entregaran, lo cual hice. Ya con el dinero en mano, manejé de vuelta a la universidad, llegando a la 1 de la mañana, arrojando todas mis cosas al piso para aventarme a dormir sobre mi cama en el litero. Los días oscuros. Los días oscuros. Todo lo que sucede después de este conflicto con mi madre quedó en la oscuridad, y las cosas fueron así por un largo tiempo. No pienso aburrirte con cada detalle de cada historia.
pero digamos que fue una sucesión de desmotivación, sucesos estresantes y dolorosos unos tras otros. Hubo mucho drama, perdí casi a todos mis nuevos amigos y empecé a sentirme realmente deprimida nuevamente. En el lapso de un mes, me mudé a la casa LGBT del campus universitario debido a problemas con mi roomie y las otras tres personas que vivían ahí conmigo se convirtieron en mi círculo social entero. Casi lo único que hacíamos era sentarnos a fumar marihuana y tomar alcohol, así que mis notas académicas cayeron en picada. Fui aconsejada a emanciparme financieramente por uno de mis profesores que me estuvo ayudando a navegar el ser desterrada por mi familia, lo que solo creó problemas financieros, lo que agregaba el estrés a todo esto. Recuerdo sentirme paralizada por meses y cuando no me sentía así, estaba enojada. No estoy segura de cuánto de esto era debido a la testosterona o al estado general de mi vida. La ira se sentía como un enojo humeante al principio. Me encontré a mí misma sintiéndome más irritable, menos capaz de superar las pequeñas cosas que me molestaban sobre mí y sobre los demás. Me sentía incómoda con mi nueva tendencia a explotar con todo el mundo. Así que empecé a aislarme, intentando esconder esta horrible persona en la que me estaba convirtiendo. No hice la conexión entre todo esto y la testosterona. Simplemente creí que era una mala persona. No me sentía capaz de estar rodeada de personas y cuando lo estaba, me sentía tan poco yo misma y no sabía cómo relacionarme con los demás. 5 años después de todo esto, y aún siento que estas experiencias dañaron mi autoestima y mis habilidades sociales de una manera grave. Definitivamente esto me cambió como persona. Los siguientes años de mi vida siguen siendo hasta hoy demasiado dolorosos de recordar y aún más escribirlos para que todos lo lean. Lo único rescatable de este horrible periodo de tiempo es que adopté a mi gato Corndog a principios de 2017 y él ha estado a mi lado durante todo esto. Mi recuerdo de mí es como un cascarón de persona, un monstruo, alguien que ya no reconocía las emociones en su propio cuerpo. Para hacer las cosas aún peor, las inyecciones de testosterona me estaban causando un estrés significativo, tanto para mí como para Jamie. Nos tomaba horas de llanto e hiperventilación el tener que encajar las agujas en nuestra piel una vez a la semana. Siempre tuve problemas emocionales, pero esto era diferente. En prepa, solía apostar por el futuro en donde estaría en la uni, transicionando, y una parte de mí pensó que la testosterona me convertiría en ese arquetipo de chico extrovertido y simpático, y que sería guapo, tendría muchos amigos y una vida amorosa. Las cosas no estaban saliendo como planeadas. Me sentía sola, metida en relaciones tóxicas y estresantes, a punto de ser suspendida de la uni, en problemas legales por abuso de sustancias y sintiéndome poseída por algo demoníaco que apenas empezaba a relacionar parcialmente como la testosterona estaba empeorando mi estado mental. Con la realidad de mi antigua fantasía del futuro deteriorándose rápidamente, pero sin darme cuenta aún de los problemas fundamentales de mi vida, fijé mi mirada en otra ruta de escape. Jamie, quien se encontraba en una posición de desplome mental similar a la mía, tratando de manera inadaptada con el trauma de crecer en una familia severamente disfuncional, una noche sugirió que huyéramos, que tomáramos lo poco que teníamos que cupiera en el coche y nos mudáramos a una nueva ciudad, una que nos aceptara como trans y que nos permitiera explotar nuestro verdadero potencial. Le dije que yo conocía el lugar perfecto, Chicago. Así, poco después del fin del año escolar, le avisamos a las pocas personas que teníamos que nos íbamos y nos desearon suerte, contentos de escuchar que abandonábamos la provincia y que partíamos a un mejor lugar. Recuerdo sentirme rara al decirles, como que había una disonancia cognitiva entre el hecho de que cazar la idea trans solo me había hecho más miserable y que nuevamente estaba tomando otra decisión drástica que cambiaría mi vida para cazar el sueño trans una vez más.
Renuncié a mi trabajo de mierda en un negocio de comida rápida. Me desinscribí de la uni, la cual estaba a punto de expulsarme de cualquier manera. Visité a mi madre para contarle sobre mis planes. Estábamos en un punto en donde podíamos hablarnos y pronto ya estábamos en ruta hacia Chicago. Logramos rentar un pequeño apartamento y ambas aplicamos para entrar en diferentes escuelas en la ciudad. Finalmente no entré a la escuela, pues pronto después de haber terminado de instalarme, mi salud mental volvió a empeorar a un punto más bajo. Lo que pensé sería un nuevo comienzo resultó ser más de lo mismo. Me aislé. Estaba demasiado incómoda conmigo misma que no podía ni hacer contacto visual con otras personas. No tenía trabajo, no tenía escuela, no conocía a nadie y por la mayor parte ni siquiera salía de la cama. Fue en este momento en que algo realmente raro comenzó a sucederme y esto lo atribuyo enormemente a la testosterona. Cuando te hablan de la testosterona, lo suelen presentar como algo cosmético. Claro, quizá te sientas más irritable, probablemente tengas mayor deseo sexual y hay toda una lista sobre el aumento de riesgo de problemas cardíacos y cáncer. Pero por lo general, el enfoque es en la redistribución de grasa corporal y en obtener una voz gruesa y autoritaria, o sea, una voz más masculina, según ellos. Mi informe de consentimiento generosamente me informó sobre los cambios de humor, pero no sé si algo habría podido prepararme sobre cómo realmente se sentían esos cambios de humor. Durante los primeros meses después de mi primera inyección, recuerdo un sentimiento general de sofocación y adormecimiento y una incapacidad de identificar mis emociones con brotes de ira que eran fácilmente activadas. Cosas que antes habrían hecho sentirme triste o incluso frustrada, ahora hacían que cada célula de mi ser explotara en ira. Este enojo era además de una calidad distinta al tipo de ira que yo había experimentado antes. Previamente, podía enojarme tanto que lloraba o gritaba o eventualmente azotaba puertas, pero muy raramente me sentí tan enojada como para externalizarla más allá de todo eso. Durante mi tiempo con testosterona, la ira exigía ser externalizada. Sentía que mi cuerpo iba a explotar si no golpeaba a alguien o algo, y esto me asustaba. Llorar ya no era una opción, sobre todo al principio, pues era prácticamente imposible lograr llorar. Cuando me sentía superada por mis emociones, en vez de llorar fácilmente como habría hecho antes, empezaba a sentirme profundamente enojada y en vez de golpear a otros o los objetos a mi alrededor, empecé a golpearme a mí misma. Luchaba con la ira golpeándome y eventualmente, ya cuando sentía suficiente dolor, lograba llorar y lloraba por horas para luego quedarme dormida y no recordar casi nada al despertar. Tenía este tipo de crisis como una vez por semana y por lo general tenía moretones en mi cabeza y en mi cuerpo de los encuentros en donde me golpeaba. Una vez tuve una crisis así, pero en vez de golpearme, me lastimé seriamente con un cuchillo de cocina. Y cuando por fin me calmé lo suficiente para poder hablar con alguien, fui convencida por Jamie para atenderme en emergencias. Solo puedo imaginar cuán traumático fue para ella estar cerca de mí en ese tiempo. Yo seguía sin conectar hasta ese momento los efectos de la testosterona. Ambos pensábamos de mí que yo era una persona severamente enferma mental, incluso si nunca antes había experimentado algo como esto antes de consumir testosterona y nunca más desde que la dejé. O sea, esto solo ocurrió en el periodo en el que ella tomaba testosterona. Dejó de tomarla y todas estas crisis desaparecieron. Me ingresaron en un hospital psiquiátrico y me quedé internada por 7 días. Ahí nadie hizo ninguna pregunta sobre la increíblemente alta dosis de testosterona y el impacto que ésta podía estar teniendo en mi comportamiento. En vez de eso, me diagnosticaron trastorno límite de la personalidad
depresión y psicosis aguda. Y para esto me prescribieron 4 diferentes medicamentos. O sea, psicosis aguda, y no lo relacionan con que además se sienta del sexo opuesto al que eso es claramente un delirio. Y sin embargo, sí detectan la psicosis, pero eso lo dejan aparte. Más negligencia. Bueno, dice, y para esto me prescribieron 4 medicamentos. Al momento de salir del internamiento, tomé mis medicamentos diligentemente e incluso me sentí validada al ser prescrita con antipsicóticos. Me sentí agradecida de que por fin me habían diagnosticado como severamente enferma mental y de que me hubieran prescrito fuertes medicamentos que repararían mi estúpido cerebro y me permitiría tener una vida mejor. Las siguientes semanas tuve que asistir 3 veces por semana a terapia grupal que duraba 3 horas al día. En esta intensiva terapia de grupo hablamos sobre concientización y en cómo manejar las demandas laborales cuando vives con una enfermedad mental, pero no había trabajo psicológico profundo. Y una vez más, el hecho de que yo era una joven mujer tomando una altísima dosis de testosterona sintética pasó completamente ignorado. Durante cada experiencia que tuve en el tiempo en el que me identificaba como trans, mi tratamiento hormonal con testosterona nunca fue señalado como la fuente potencial de mis síntomas comportamentales y de afección mental, y mi deseo de ser un chico nunca fue cuestionado como el resultado de tener otro tipo de problemas psicológicos preexistentes. Mi nombre y mis pronombres preferidos siempre fueron usados sigilosamente, y yo fui afirmada por cada profesional de la salud que vi durante todo este tiempo. No había desarrollado aún escepticismo por la industria médica en la salud mental como ahora lo tengo. Así que yo vi todo esto como una razón más para no cuestionar mi identidad trans. O sea, si todo mundo, más bien si nadie me lo cuestiona y todo mundo me lo afirma y me felicita, pues no había razón a la vista de por qué ella debía cuestionarse a sí misma. Sobre todo si eran profesionales de la salud los que la afirmaban. Cuando fui registrada como paciente externo, no estaba mejorando. Seguía desempleada, usando sustancias, incluyendo mis medicamentos, incapaz de salir de mi cama, hablando de suicidio en grupos en internet y teniendo episodios. Eventualmente, el psiquiatra y el terapeuta se sentaron conmigo y me dijeron que debía regresar a ser paciente interno. Regresé a internarme y esta vez duré media semana. Cuando salí, decidí que estos programas no me estaban ayudando y que una vez que me desinscribiera de todo esto, iría al centro LGBT para tener un nuevo terapeuta, un trabajo e intentar hacer amigos. Cosa que no sucedió hasta que empecé a detransicionar. Los siguientes 6 meses trabajé en un pequeño negocio de galletas, donde trabajaba largas horas, incluyendo frecuentemente turnos nocturnos. Bueno, hasta ahí lo voy a dejar mejor.